Hola, bueno, ahora entonces vamos a ver la segunda parte del curso. Eh, lo que vamos a hacer es utilizar esta otra librería que ya les había mencionado más antes. Entonces les voy a pasar este enlace, pero igual lo pueden buscar ustedes como Firebase. Mejor vamos acá abajo. Aquí está. Vamos a de hecho copiar esto para buscar luego en las librerías de Arduino. Pero igual pueden encontrar lo que es en GitHub eh, haciendo esta búsqueda, toda esta página. Bueno, entonces lo que hacen es, como ya seguramente vieron más antes, cargar la librería desde el administrador. Y le damos a buscar. Bueno, ahora vamos a Firebase 8266. Y esta está de acá. Bien, yo ya la he instalado. Entonces ustedes nada, instalan esta misma. ¿Ok? Entonces luego les va a salir acá en ejemplos. Aquí está. Esta es la librería justamente y tiene, como pueden ver, diferentes ejemplos de igual diferente complejidad. Entonces vamos a dividir lo que es las siguientes clases. Esta primera vamos a ver lo que es un nivel básico eh, intermedio de este manejo de la librería. Y en la siguiente ya vamos a manejar un poco más, vamos a ver un poco más en detalle. Bien, lo importante es, una vez que estén en esta página, ir a lo que es la documentación. Eh, Acá ya está. Aquí mismo pueden buscar. Por aquí decía. Por aquí había la documentación para ingresar. Bueno, esta está de acá, igual les voy a pasar estos links. Y aquí pueden encontrar todas las funciones y es una descripción, ¿no? De, por ejemplo, los parámetros que reciben y qué es lo que devuelven. Entonces tenemos, por ejemplo, mejor vamos de una vez aquí. Vamos a trabajar con esto. Eh, es importante que la cabecera que ustedes incluyan esté en este orden, ¿no? Primero lo que es ese archivo .h y luego recién lo que es esta otra librería. Luego, como siempre, la configuración que tienen que tener de lo que es su Firebase, que yo ya lo tengo acá. Entonces, desde aquí ya bueno, empieza lo diferente respecto a la otra librería. Lo primero es que tenemos que crear un objeto como tal de ese tipo, ¿no? De Firebase. Y es justamente este objeto con el que vamos a poder realizar varias de las consultas e inserciones o de las lecturas y escrituras de los datos. Luego también vamos, bueno, no vamos a en este ejemplo, en este video, utilizar lo que son los archivos tipo JSON, pero vamos a verlo así en el siguiente, ¿no? Esto entonces todavía no lo tengan tan en cuenta. Bien, pueden ustedes si quieren modificar lo que es el baud rate de la comunicación serial, o si no dejarlo en el que va a venir por defecto en todos los ejemplos que vayan a ver. Luego esto es lo mismo que ya estaba en la anterior eh, librería. Y también, bueno, aquí es otra parte del código que cambia. Lo que se hace con .begin, por ejemplo, vamos a buscar esta función para que ustedes igual la puedan ver. Pueden desde su navegador apretar control F y begin y ver dónde de repente se encuentra esta función. Pero lo que hace es inicializar, en este caso, la conexión con lo que es Firebase, ¿no? Pasándole los parámetros que antes habíamos definido. Constante. Por aquí es. Aquí está. ¿Ven? De hecho, hay tres funciones que podemos utilizar. Recuerden que también C++ es un lenguaje orientado a objetos, por lo que también soporta lo que es eh, el polimorfismo de las diferentes funciones, que en este caso, bueno, estamos trabajando como si fueran funciones. Y aquí es donde le pasamos, como nos dice, ¿no? Una constante, que sea una string, el host, el hospedador, la URL de nuestra base de datos y lo que es el código de autentificación.
¿no? Y son justamente ambos strings, como podemos ver, y son constantes. Este define se utiliza para definir constantes. Bueno, esta parte de aquí del código, igual lo voy a buscar para que ustedes vean cómo se puede hacer. Lo que nos va a servir es para realizar, de repente si es que se cae la conexión Wi-Fi que tenemos, entonces con esto nosotros le damos permiso para que intente conectarse de forma automática. Entonces reconnect Wi-Fi, aquí está. No, reconecta al Wi-Fi si se pierde la conexión. Con true, lo que nosotros, como el parámetro que recibe es un true, o es un, perdón, es un booleano, entonces nosotros con true le establecemos a que sí habilite esta función, esta funcionalidad. Luego, esta parte de aquí del código lo he comentado, sin embargo, más acá arriba creo que sale, o más abajo, set read time out, aquí está. Básicamente lo que tiene que ver es con el tiempo de espera para leer la base de datos. Sin embargo, he estado haciendo pruebas y no funciona como menciona acá en el código, en su documentación. Entonces voy a tratar de ver cuál es el detalle para la siguiente clase, pero en principio lo que debería de hacer es dejar un periodo de tiempo para realizar las lecturas sí, las lecturas directamente de lo que es la base de datos de algunos de los nodos en concreto. Luego esta otra función de setWriteSizeLimit establece en este caso cuál es el tamaño máximo que podemos nosotros enviar de datos, es decir, cuál es el ancho máximo de la lectura de los datos, cuál es el ancho máximo de la escritura de los datos, quiero decir. Y igualmente no funciona también como dice, ¿no? Aquí de hecho está esa preconfiguración realizada por lo que es tiempo y no así, digamos, cantidad de datos. Vale, esto entonces para la siguiente clase lo vamos a dejar pendiente, pero no influye tanto. Esas otras dos de acá, que es setFloatDigits y setDouble, lo que hace es nosotros podemos pasarle lo que es Firebase, como aquí está por ejemplo, sensor 1, sensor 2 y sensor 3. Podemos pasarle datos de tipo float o double. Entonces nos puede interesar definir un tamaño fijo en cuanto a los decimales. Eso es lo que hacemos acá. Le decimos que queremos a lo mucho 2 decimales para tipo float y lo mismo para tipo double. Podemos cambiar esto, por ejemplo, a 3 o a cualquier otro valor. Lo voy a dejar en 3. Bien, esta ya es una función propia que he creado de cargar actuadores.int y tiene que ver con el hecho de que para que nosotros podamos hacer la lectura de datos desde código, primero tiene que existir como tal el nodo creado. Es decir, si yo quiero leer, por ejemplo, el nodo actuadores, actuador 1 en mi base de datos, pues primero esta tiene que estar creada. No puedo leerla sin que no haya sido creada ni tampoco tenga datos. Entonces, estas dos funciones, su tarea solamente es la de inicializar con el valor de 0, ya que, como dicen aquí, cargador actuador, cargar actuadores de tipo int, lo que hace es cargar el valor de 0 en esta ruta, ¿no? Que son justamente los nodos que vemos acá. Con actuadores quiero hacer referencia a que estamos hablando de algo que nosotros vamos a, por ejemplo, encender, manipular, apagar, como si fuera una bombilla, un motor o cualquier otro objeto que nosotros de repente queremos controlar. ¿Ok? Un actuador también podemos entenderlo en el sentido de que realiza una acción, ¿no? Bien, entonces cargamos nosotros desde lo que es la configuración, o sea, creamos inicialmente ya estos campos, estas rutas, estos nodos en nuestra base de datos. Digamos que para el inicio solamente, cuando ejecutamos el código, lo primero que se crearía sería entonces estos dos actuadores. Bien, lo que a continuación viene es el void loop, ¿no? Este void loop no es nada más que simplemente que un ciclo iterativo que no se detiene. Podemos pensar que es un while que siempre es verdadero o que es un for que no tiene parámetros, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí ejecutándose. Al fin y al cabo es una función que no devuelve nada y que se llama loop, nada más. Mi recomendación es que para este tipo de funciones, perdón, para lo que es esta función en concreto en Arduino, siempre traten de no abarrotarlo con
líneas de código, con montones de líneas de código. Es decir, traten siempre de dividir su programa en diferentes funciones según ustedes necesiten y luego llamen a esas funciones en lo que es el void loop. Porque aquí es donde van a realizar la siguiente, de repente, más código, ¿no? Cuando quieran implementar con cierto tipo de otros proyectos. Aquí en el void loop es donde van a realizar más código. De repente que no tenga que ver con IoT ni con el ESP, sino con el manejo de otros sensores, manejo de repente, implementación de otros algoritmos, etcétera. Entonces siempre traten de mantener lo más ordenado posible lo que es el void loop. ¿Ok? Es por eso que aquí lo que hice es crear funciones, guardar datos double, int y string. Como tal, si nosotros utilizamos funciones, nos va a servir bastante para generar un orden, para darle un orden. Vamos a saber, por ejemplo, que esta función recibe dos parámetros, ¿no? Cuando nosotros creamos nuestras funciones, vamos a saber, o tenemos que saber bien cómo es que funcionan. Lo que hace estas funciones son recibir una ruta para crearla en lo que es nuestra base de datos y asignarle un valor. En este caso, como dice acá, guardar datos double, lo que va a hacer es guardar los datos de tipo double de acá, de leer sensor 1. Aquí al fin y al cabo lo que hace es recibir un tipo de dato double, ¿no? Puede ser, de hecho, en vez de leer sensor 1, digamos, que es una función que tengo para recibir datos, podría ser simplemente 23.4 o cualquier tipo double. Ese valor entonces yo lo voy a ingresar, lo voy a guardar en lo que es sensores base sensor 1, que es esta de acá, el nodo y sus subnodos. Y aquí está justamente ese valor. Algo similar ocurre con lo que es guardar datos int, solamente que ahora recibe un parámetro de tipo int y con string recibe un parámetro de tipo string. Entonces estas funciones que dicen leer sensor 1, sensor 2 y sensor 3 van a retornar, por supuesto, tipos de datos double, int y string respectivamente. Bien, vamos a ver entonces estas funciones. Para empezar, lo que son la lectura de datos. Al fin y al cabo, esta es una función genérica. Aquí lo único que yo hice, todavía no vamos a realizar ninguna conexión electrónica de nuestros sensores, sino vamos a hacer solamente con código. Vamos a simular, digamos, con código esos sensores. Lo que hacemos con leer sensor 1 es acá, dentro de lo que es esta función, ustedes pueden realizar la programación necesaria, el algoritmo necesario, la lectura del sensor necesario y al fin y al cabo retornar el valor que el sensor ha leído, ¿no? En el momento de que se invoca esta función. Por lo que aquí puede venir en realidad cualquier código que devuelva un tipo de dato doble. Para simular lo que sería, digamos, los valores de un sensor, vamos a utilizar las funciones random seed y random de Arduino, que nos generan números aleatorios. Con random lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio entero, de tipo long, entre 1 y 100. Mientras que con random seed vamos a crear un valor semilla. Esto, bueno, se puede entender como que los valores aleatorios que crea la computadora, de hecho casi la mayoría de los algoritmos no son verdaderamente aleatorios. Entonces, para tratar de que estos números pseudo-aleatorios puedan ser lo más cerca posible aleatorios, una manera de hacerlo es utilizando estos random seeds, ¿no? Básicamente lo que hace es como ingresa una semilla, un valor semilla inicial, y en base a ese valor semilla se calcula el número randómico. Entonces, si nuestro valor semilla va variando a lo largo del tiempo, es decir, no se repite, también los valores aleatorios que nosotros vayamos a generar no van a tener un patrón. Eso es, un patrón. Pueden ser aleatorios los números por sí mismos, pero digamos si tenemos unos 100 números o 1000 números randómicos creados con esta función, al fin y al cabo va a haber un patrón, no va a ser completamente aleatorio. El patrón puede verse, digamos, en decenas de números. Por eso es que nosotros utilizamos random seeds. Y bien, ¿qué es lo que necesitamos entonces?
ingresarle, qué parámetros requiere, un valor que no se repita en el tiempo. Y justamente esto lo hacemos con esta función de milis. Milis nos ayuda, milis lo que hace es capturar el valor en milisegundos del tiempo de funcionamiento del Arduino. Hay hay muchos códigos que utilizan bastante lo que es milis en vez de delay. Y vamos a ver cuando llegamos a delay el por qué es así, ¿no? Pero lo que hace milis es eso. Invocamos a la función milis, lee el tiempo que el Arduino ha estado encendido. Digamos, puede ser 10.000 milisegundos, ¿no? O 5 milisegundos, ¿no? El valor que sea necesario. Y ese valor es el valor semilla con el que vamos a generar los valores aleatorios. Aquí entonces solamente estamos, digamos, haciendo eso, ¿no? Generando un valor aleatorio entre 0 y 100, ¿ok? Esta parte es entera, por así decirlo, es un long de entre 0 y 100. Y nosotros aquí ya le sumamos la parte decimal. Hay que convertir, hay que hacer un casteo, ¿no? De lo que es long a double. Bien, realizado eso, nosotros retornamos el valor de tipo double. Para la lectura del sensor 2, de hecho aquí esto es int, ¿cierto? Eso me equivoqué, es int porque leer sensor 2, como vemos, requiere un parámetro de tipo int. Bien, es lo mismo, ¿no? Solamente que en este caso elegimos un valor entre 1 y 100 aleatorio. Para leer sensor 3, lo que vamos a hacer es devolver un string. Vamos a hacer lo mismo, leer un valor aleatorio entre 0 y 9. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 10 números tenemos y vamos a dividirlo, ¿no? Vamos a hacer una probabilidad de un tercio. Un tercio de que salga vacío, otro tercio de que salga medio lleno y otro tercio de que salga lleno. Digamos, no sé, podría esto hacer referencia a un sensor de nivel que detecta si el líquido de un tanque ya ha llegado, por ejemplo, si ya se ha llenado completamente, si está medio lleno o si ya no hay líquido, ¿vale? Por lo que esta función lo que va a hacer entonces es retornar cualquiera de estos tres valores, ¿no? Vacío, medio lleno o lleno. Y aquí podemos ver en lo que es justamente el sensor 3 que tenemos lleno. En eso consiste, aquí como les vuelvo a repetir, puede ir el código que ustedes quieran, ¿no? Y siempre cuando devuelva el tipo de dato que le especifiquen, ¿vale? De esa manera entonces nos ahorramos el tener que poner el código acá, en el void loop. Bien, veamos entonces lo que es guardar datos. Aquí está, el de tipo double. Es una función de tipo void, entonces vamos a pasar lo que es la ruta, ¿no? Donde queremos que se guarde ese valor, por ejemplo en sensores, sensor 1, y le pasamos luego el valor como tal de tipo double. Luego esta parte de aquí es ya el código para para almacenar ese valor en la base de datos. Firebase Data es justamente el objeto que creamos al inicio del código. Esta es la ruta y el valor. Luego esta parte del mensaje, si quieren puedan borrarla, es más para que se muestre en el puerto serial. Y así nosotros sepamos que se ha subido el dato, cuál es la ruta en la que se encuentra, cuál es el tipo de dato, cuál es su identificador único. Cada uno de estos datos que vayamos a ir cargando tiene un identificador único, lo vamos a ver después, ¿no? Es una combinación de números y letras. Y por último, el valor. Aquí estamos utilizando esta función print result que de hecho es propia del programador. El programador nos ha brindado lo que es esta función, está acá abajo, está en casi todos los ejemplos y es una función, bueno, bastante compleja nomás, ¿vale? Pero es la ventaja de tener funciones y no solamente código. Esta función lo que nos devuelve, lo que hace es imprimir el tipo de dato de la última acción realizada sobre la base de datos. Por ejemplo, si la última acción que yo he realizado ha sido el llenar con algún valor a este nodo, entonces lo que va a hacer cuando invoquemos esta función es entender que nosotros vamos a actuar sobre este nodo y va a capturar su valor y va a mostrárnoslos por el puerto serie.
La ventaja de esto es que reconoce de forma automática cuál es el tipo. Nosotros no tenemos que decirle si es de tipo int o de tipo double o float. Y de hecho hay otros tipos más, ¿no? En eso justamente se diferencia esta librería de la anterior, que tiene unos muy buenas funciones. Por ejemplo, puede capturar archivos de tipo JSON, como ahorita estamos viendo. Luego también arreglos, otro tipo de objetos, por ejemplo este bloop, que todavía no lo he visto, lo voy a averiguar. ¿Vale? Entonces solamente quedémonos con eso. Cuando nosotros llamemos esta función, es con el único fin de poder imprimir en consola el tipo de el dato que hayamos ingresado o recibido de la última acción que realizamos sobre la base de datos. Entonces volvamos a la parte de acá. Eso es lo que hacemos, ¿no? La última acción que realizamos, ¿cuál fue? La de insertar un valor de tipo double. Entonces vamos a capturar aquí ese valor y lo vamos a imprimir por el puerto serie. En caso de que eso falle, de que no sé, haya algún problema, entonces vamos a poder ver un mensaje de error igualmente en consola, ¿no? Y de repente poder saber cuál es el problema y tratar de hacer un debug. Luego las siguientes funciones de guardar datos int y guardar datos string es bien parecido, ¿no? Solamente que el dato, en vez de ser double, el valor, ahora es int. Eso es lo único que cambia, ¿no? Por eso estas funciones son fáciles de hacer. Solamente hay que cambiar double. Aquí también set int. Así veamos eso. De repente ustedes quieren hacer otras funciones. Entonces aquí pueden buscarlo. Aquí tenemos, ¿no? Set double, por ejemplo. ¿Vale? Si quisieran buscar, por ejemplo, set int. Esto es para realizar la escritura en la base de datos. Aquí está. ¿Vale? Nos dicen los parámetros que recibe y lo que retorna. Retorna un booleano que indica el estado de si la operación ha sido exitosa, ¿no? Entonces, si la operación ha sido exitosa, si he conseguido llenar lo que es mi base de datos con el valor que le paso, eso de acá va a ser un true. Y como true, entonces se va a ejecutar toda esta parte del código. Bien, eso mismo pasa con guardar datos int y con guardar datos string. Haciendo algunas correcciones, ¿no?, en el código. Bien, volvamos entonces al void loop. Acá estamos, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que hace estas tres funciones. Nos sirven para escribir datos y mostrar si esa operación ha sido exitosa por el puerto serie. Lo que vamos a hacer a continuación es la lectura de datos. Entonces vamos a crear una función que se llama obtener valor int, en el sentido de que nosotros vamos a obtener un valor entero de la ruta que le estamos especificando. Como fíjense, es actuadores, actuador 1, ¿no? Hace referencia a ese nodo de acá. A este nodo de acá. Es algo sencillo, ¿no? Si este valor es igual a 1, recuerden que es de tipo entero, si este valor es igual a 1, entonces va a mostrar por lo que es el puerto serial, la bombilla se encendió. Caso contrario, se apagó. Aquí igualmente, dentro de este if, ustedes pueden poner cualquier acción, por ejemplo, no sé, que el pin número 5 de lo que es el SP se encienda, ¿no? Se ponga en alto. O que, no sé, una serie de pines realicen ciertas acciones, ¿no? O que se mande de repente algún mensaje a consola serial. O sea, cualquier cosa, ¿vale? Al fin y al cabo nosotros solamente estamos trabajando, como siempre, con funciones, de tal manera que así nos evitamos de repente programar acciones específicas. Entonces aquí cualquier código que ustedes quieran, ¿vale? Nosotros solamente vamos a mostrar lo que es entonces el puerto en puerto serie, que la bombilla se encendió. Aquí podríamos de repente poner un pin en alto, activar lo que es un transistor. El transistor activaría lo que es un relé y el relé activaría una bombilla, un foco. Veamos entonces lo que es obtener valor int. Aquí está la función, bastante sencilla. Lo que hacemos es recibir un string, que es la ruta, y luego utilizamos y luego hacemos la consulta, ¿no? Utilizamos esta función. Igualmente aquí pueden buscarla, getIn, setIn,
cuidado que la confundan, get de obtener un parámetro de tipo int de la ruta. Nosotros entonces, si esto se cumple, ¿no? Si esta acción ha sido exitosa, porque igual esta función devuelve un tipo booleano, vamos a retornar lo que es ese dato. Nosotros ya sabemos con antelación que el tipo de dato es int, entonces utilizamos, ¿no?, esta función. Ahora vamos a buscarla acá. Quizás esté más arriba. Aquí está. No, retorna un dato de tipo integer del servidor. Entonces, nada, podemos aquí también ver, por ejemplo, los otros, ¿no? Por ejemplo, flat data, double data, etcétera. Y entonces, bueno, con esto eso es lo que hacemos. Retornamos entonces un valor de tipo int y esta función, como retorna a la vez un tipo de int, nos sirve. En caso de que no se pueda, por defecto va a retornar un 0. Lo mismo, en esta función ustedes pueden realizar lo que cualquier otra información más. Si quieren, aquí pueden mostrar por lo que es el puerto serie, imprimir, por ejemplo, se ha capturado el valor o cualquier cosa. Eso es lo que realiza esta función de obtener valor entero. ¿No? Si justamente ese valor es 1, se enciende la bombilla, si no se apaga. Bien, antes de continuar, vamos a ver esto del delay. ¿Qué es lo que ocurre con el delay? Ya saben que aquí adentro viene el tiempo en milisegundos que nosotros queremos que exista como una pausa, ¿no? Sin embargo, esto no es aconsejable. Pueden utilizar delay para lo que es de repente a lo mucho, no sé, 1000 milisegundos o menos, ¿ok? No es nada bueno dejar a lo que es el microcontrolador en un estado de pausa, porque lo que hace esto, digamos, si yo tuviera, voy a copiarlo acá arriba. Si yo tuviera el delay en esta posición, lo que haría al ejecutarse el programa es ejecutar estas líneas de código, llegar a esta de acá, esperar 4 segundos y detenerse, quedarse ahí, no hacer absolutamente nada. Durante ese tiempo yo no podría leer datos externos, enviar datos externos, nada, ¿ok? Prácticamente lo que hace es detener a todo el Arduino. Pasa esos 4 segundos y recién se ejecuta el código que viene a continuación, ¿no? Entonces eso no es nada bueno. Como es un ejemplo básico, vamos a ver para la siguiente clase el uso de milis, y eso sí es bastante útil. Con el uso de milis, ¿no?, al fin y al cabo nosotros podemos leer a cada instante de tiempo, en cada momento que nosotros así queramos, cuál es el tiempo que ha transcurrido desde que desde que se ha encendido el Arduino. Entonces, con ese dato nosotros podemos generar este tipo de delays, ¿no?, pero que no generan esa pausa en el Arduino, sino que activan una función. Por ejemplo, pueden activar todo esto después de que ha pasado 4 segundos. Pero el código que viene antes y después puede seguir ejecutándose sin ninguna pausa. Eso vamos a verlo en la siguiente clase. Por el momento vamos a dejarle entonces, digamos, un delay de 5 segundos. Voy a conectar el ESP y voy a subir el programa. Vamos a Firebase. Igual he estado practicando con justamente otros detalles como múltiples hilos, luego también el manejo de archivos de tipo Johnson. Vamos a ver eso en la siguiente clase, ¿ok? Bien, esperemos. Aquí, como pueden ver, ya está realizando lo que es está enviando datos a Firebase, porque ya estaba cargado más antes el código, ¿no? Pero si vamos en com, esperemos
esperemos que se compile el programa. Pero aquí ya podemos ver, por ejemplo, que está llenándose los datos. Aquí igual puedo escribir, como ustedes ya vieron o ya hicieron. Bueno, ahora sí ya está subiendo. Voy a venirme aquí al puerto 3, a mi puerto serial, para ver lo que va a estar enviando. Ahí ya está cargando. Y ahí ya vemos, ¿no?, los primeros 3 datos que se han llenado. Y nos dice que la bombilla está apagada. Recordemos que tenemos un delay de 5 segundos. ¿O sí? ¿O de cuánto? Sí, 5 segundos. Bombilla apagada, ¿vale? Y ahí estaba mandando, por ejemplo, como dijimos, solamente dos decimales para lo que es el tipo double. Ahora, por ejemplo, está el vacío. Vamos a cambiar esto para... ya parece que los actuadores no se han inicializado. Bien, el único detalle era que había que descargar la página, nada más, ¿vale? Luego todo está bien. Entonces aquí yo voy a poner, por ejemplo, 1, que recuerden que si yo ponía 1 tenía que aparecerme aquí un mensaje de bombilla encendida. Ahí está, ¿no? Bombilla encendida. Bueno, entonces este era el ejemplo básico que ustedes pueden ver. Vamos a ponerle otra vez a 1. Ya está bombilla encendida. Bien, entonces les voy a pasar lo que es este código para que ustedes puedan ejecutarlo más adelante, y también consulten lo que es la documentación. Ahí van a ver más detalles sobre las diferentes funciones que existen, y también hay muchos ejemplos, así que ahí pueden avanzar también. Bien, en eso entonces quedamos con esta clase.